Amén. Gracias, Jesús. Padre, queremos en esta mañana pedirte que ahora cuando abramos tu palabra, nuestros corazones sean tocados, nuestros corazones sean redarguidos, nuestros corazones sean sanados. Oh Dios, que tu Espíritu Santo traiga ese convencimiento sanador que trae tu palabra, Señor, para ser libres, para ser maduros en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios por lo que Él ha hecho en la vida de Ruth Andrea y por ver cómo el Señor perdona y restaura nuestras vidas cuando nos volvemos a Él de todo corazón. Muy bien, si se acuerdan, el domingo pasado hemos empezado con una serie que la llamamos Vive en el temor de Dios. Y yo les remitía a la predicación que tuvimos sobre Hechos 5, ¿verdad? Cuando la iglesia estaba viviendo ese momento de sinceridad, de entrega, de un amor genuino, de una pasión verdadera por Cristo, y la gente voluntariamente vendía sus propiedades y las traía a los pies de los apóstoles, ¿verdad? Y el diablo quiso destruir la iglesia, literalmente. ¿Y qué usó? Lo que él sabe hacer, la mentira. Usó una pareja de la iglesia, un matrimonio, ¿verdad? Y quisieron vivir aparentando, dando la imagen, ¿verdad?, de lo que no era. Pero Dios, que es un Dios de verdad, detectó eso, ¿verdad? Y trajo juicio. Y lo que dice ese texto en el capítulo 5 de Hechos, versículo 5 y versículo 11, es que sobre la iglesia entera cayó el temor del Señor. Y ahí es donde nosotros empezábamos. Y hablábamos, recuerdo un poquito el otro día, la sesión anterior, de esa petición que hay en Isaías 63. Señor, quita de nuestro corazón la dureza a entender tu temor y ayúdanos a andar en tu temor, ¿verdad? Y veíamos que el temor de Dios, te recuerdo esto, fijaros, no es tener miedo de Dios. Una hermana trajo una palabra muy bonita en la vigilia sobre esto. No es tenerle miedo a Dios. No, el temor de Dios es una reverencia amorosa al Señor, producto de esa intimidad que tengo con Él. Es una sumisión voluntaria a su señorío y a sus mandamientos. Es una imponente reverencia y respeto por Dios, sabiendo que Dios es lleno de misericordia, de justicia y de verdad, que Él recompensa, como Ruth nos ha dicho, la obediencia, pero que también juzga, disciplina la desobediencia, ¿verdad? Y el temor de Dios tiene que ver con tener una conciencia permanente de que todo lo que pienso, lo que digo y lo que hago, Él lo sabe y que por todo ello Él me juzga, ¿verdad? Decíamos que hoy en día precisamente en la iglesia tenemos una laguna ahí. El diablo está interesado en que la iglesia no tenga ese sentido del temor de Dios, sino que vea a Dios como un títere, ¿verdad? Todo lo perdona, todo vale, todo sirve, ¿verdad? Él te va a entender, etcétera, etcétera. Esa es una imagen distorsionada de Dios, completamente fuera, porque sabes que la Biblia habla el doble de veces del temor de Dios que del amor de Dios. Y hablábamos también de la importancia de vivir el temor de Dios en nuestra casa, ¿no?, con nuestros hijos. Bien, hoy vamos a seguir avanzando y viendo otros aspectos importantes, y quiero que arranquemos leyendo el Salmo 34. Búscalo conmigo, por favor. Salmo 34, vamos a leer ahí dos versículos, el 11 y el 12, que expresan esta necesidad. Dice Salmo 34, 11 y 12: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Hay algún hombre, alguna mujer sobre la faz de la tierra que no quiera que le vaya bien? Yo creo que no hay ninguno. Que no quiera más vida, más salud, no hay ninguno, ¿verdad? Pero dice que hay algo importante: la vida, la salud, la prosperidad del hombre y de la mujer sobre la tierra están ligadas al temor de Dios. Entonces, primer aspecto hoy, vamos a adorar aquello que nosotros tememos. Es decir, yo no voy a temer a Dios de verdad, con todo mi corazón, a menos que le conozca y a menos que le adore. Hay personas que no temen a nada, entonces se adoran a ellos mismos, ¿verdad? Hay hombres que no temen a Dios ni temen al hombre y se adoran a ellos mismos, ¿verdad? Pero no podemos ser verdaderos adoradores si nosotros no tememos al Señor. Y recordemos una cosa, hermanos: temer a Dios es esa intimidad que tenemos con Cristo, es esa pasión, es ese amor que cautiva nuestra vida por Él, ¿verdad? Es esa reverencia profunda por un Dios glorioso, lleno de autoridad, que nos lleva a rendirnos, a someternos
y a obedecerle a Él. Y me gusta mucho, hablando de adoración, quiero que vayan a Apocalipsis, porque no está en la pantalla. En Apocalipsis 15, esto además es un cántico que las personas que lleven años convertidos aquí se acordarán de él, muy conocido. Apocalipsis capítulo 15. Aquí vemos la relación total que hay entre la adoración y el temor de Dios. Apocalipsis 15, 3 dice: y cantan todos los redimidos el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, fíjate, grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Cuando yo temo a Dios, cuando tú temes a Dios y estás en su presencia, lo único que puedes hacer es adorarle. Nadie te tiene que forzar, nadie te tiene que empujar, nadie te tiene que obligar, porque has entendido, has visto su majestad, te has encontrado con Él, ¿verdad? Y le adoras porque sale de tu corazón. Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y fijaros en el Salmo 86, versículo 11, dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Amén. Bien, entonces, cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando nosotros caminamos con Él, cuando nos hemos encontrado y le amamos y hay esa pasión en nuestra vida, de ese temor, de esa intimidad, surge una verdadera adoración. Ahora, una pregunta importante que nos tenemos que hacer al hablar del temor de Dios es: ¿cómo anduvo Jesús? Porque Él es nuestro ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo anduvo Jesús? Bueno, una de las primeras palabras proféticas de Cristo que anticiparon su venida está en Isaías 11, versículos 1 y 2. Si me dan esta luz, por favor, yo veo mejor porque me falta luz. Gracias. Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Ahora fijaros, habla de las 7 características del espíritu y dice: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En Cristo habitaba el Espíritu Santo en toda su plenitud. Y fijaros esto: espíritu de temor de Jehová. Así que el último aspecto de la naturaleza sextuple del Espíritu del Señor que reposaba en Cristo era el espíritu del temor de Jehová. Ahora, en el versículo 3, 11:3, dice: le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de los ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Y hermanos, cuando miramos a Jesús nos damos cuenta de que Él tenía un temor, una reverencia, una intimidad con el Padre, que sobre todo refleja el Evangelio de Juan, ¿verdad? Aquí tenemos algún versículo, pero vamos a leer por lo menos 3 de ellos. Juan 5:19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Si tú mira esto literal, ¿cuántas decisiones tomas tú sin consultar a Dios? Dice aquí Jesús, el Hijo de Dios, no hacía nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. En Juan 4:34 Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y en Juan 8:29 dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y te lo voy a explicar un poquito más detallado. Jesús no hizo ningún milagro sin que el Padre le pidiera hacerlo. Jesús no oró por ninguna persona sin que el Padre le indicara cómo hacerlo. Jesús no consoló a nadie sin que el Padre le indicara cómo hacerlo. Jesús dice: yo no puedo hacer nada, y nada es absolutamente nada, sin que mi Padre, ¿verdad?, me mande. Él fue a predicar solamente a los sitios donde el Padre le ordenó. De hecho, los discípulos querían hacerle la agenda a Jesús. Los hermanos le dijeron: oye, pero no bajas a Jerusalén. Y él les dijo: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. La gente quería imponerle una agenda, incluso a María. ¿No les ves que no tienen vino? Y Jesús les contesta y dice: mujer,
quieta ahí, porque la agenda mía la hace el Padre. Únicamente hizo la voluntad del Padre. Nunca Jesús actuó en independencia o autosuficiencia, aunque era el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, en Cristo tenemos un ejemplo de lo que realmente significa el temor, la reverencia, la sumisión completa al Padre. Él se deleitaba en hacer lo que al Padre le agradaba. Vivía en una reverencia, en un respeto, en una dependencia total del Padre. Ahora, cuando nosotros leemos el libro de Malaquías, fijaros, Malaquías capítulo 1, versículo 6, dice Dios al pueblo esto, le dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, dice Dios al pueblo, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Y vosotros, oh sacerdotes, me menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ahora, hermanos, hoy en día tenemos una corriente en la iglesia no fuera, que se llama humanismo espiritual. Te voy a explicar en qué consiste. El humanismo espiritual consiste en esto: queremos que Dios gire alrededor de mí mismo y que Dios me agrade a mí. Entonces hago para Dios lo que me agrada, lo que me gusta y lo que me apetece. Eso no me apetece. Claro, quedarme el último para limpiar o barrer o servir a otros no me apetece, porque me quiero ir a casa, sobre todo si viene el partido después, ¿verdad? No me apetece. Pero, hermanos, el humanismo espiritual quiere decir que al final hacemos a Dios nuestro siervo. Le ordenamos a Dios. Por ejemplo, ¿cuánta gente usa, mal usada, la palabra yo declaro? Leen la Biblia esa palabra, la palabra declarar, y verás lo que significa, ¿verdad? Porque si nosotros, hermanos, no entendemos bien las cosas, entonces ¿dónde está la soberanía de Dios? Hermanos, yo puedo orar por un enfermo y Dios sana a los enfermos, pero a lo mejor en un momento dado, como pasaba a Timoteo, pues el estómago no se le había sanado, y Pablo dice: toma un poquito de vino por tu estómago, ¿verdad? Entonces hay una parte, hermanos, en el mover de Dios que es soberano. Yo no soy Dios, Él es Dios, amén, y Él establece las condiciones. Entonces, hermanos, esta corriente que ha entrado en la iglesia es, bueno, yo le ordeno a Dios que Él me bendiga, y me olvido, hermanos, de que Dios pone las condiciones y que Él decide dar la bendición. La bendición de Dios, hermanos, no es un asunto de gurú. La bendición de Dios depende de mi obediencia. Recuerdo cuando me convertí, nuestro pastor nos repetía esto: la salvación es gratis, pero la gloria de Dios tiene un precio. Tiene un precio, hermanos. Entonces, recordemos siempre esto: Él es el Señor, Él pone las condiciones, Él es el jefe y Él manda. Y cuando yo oro, no se me puede olvidar eso. Él es el que manda, ¿verdad? No le puedo manejar a Dios y no le puedo manipular a Dios. Ese discurso es erróneo bíblicamente hablando, es humanismo espiritual. Si yo hago eso, hermanos, voy a engañarme a mí mismo, ¿verdad? Porque Jesús lo dice muy claro, que Él estaba sometido al Padre, y lo muestra en la parábola del siervo que regresa del campo de trabajar. Entonces, hermanos, si yo deseo las bendiciones de Dios y las promesas de Dios cumplidas en mi vida, ¿verdad? Me tengo que asegurar que mi corazón no está centrado en mí mismo, sino en Él. ¿Me entendéis? ¿Sí? El centro de mi corazón es Él. Cuando el enfoque de mi fe y de mis oraciones es solamente bendíceme y dame, ¿verdad? Ahí hay algo incorrecto. Porque solamente quiero que Dios me bendiga, sea bueno conmigo, supla mi necesidad, haga esto o lo otro en mi vida. Y mi preocupación esencial no es la gloria de Dios. Ahora quiero decirte algo, hermanos: Dios bendice lo suyo, no lo tuyo. Ya te decimos, bueno, voy a hacer mi plan, y después al final, después de que he hecho mi plan sin consultar a Dios, sin esperar en Dios, sin oír la voz de Dios, digo, bueno, Señor, pero ahora tú vas y lo bendices. Le estoy manipulando a Dios. Como dije, hermanos, el sueño que tenemos con los niños nació el año pasado. Desde entonces, orando y ayunando y clamando a Dios por tener más niños y ver a Dios obrar. Ha sido lo que nos ha mantenido en ayuno y en oración hasta ahora, hermanos. Lo que pasó en el retiro ha sido la contestación, en el campamento, perdón, el fin de semana pasado, a las oraciones. Entonces, tenemos que tener muy claro dónde está mi corazón. ¿Está en lo mío, en que me vaya bien y Dios me bendiga? ¿O está en, Señor, glorifícate? Y a lo mejor para que Dios se glorifique en tu vida, tú tienes que pasar por un tiempo de aflicción que no está dentro de tus planes, pero sí está en los planes de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, hermanos, cuando el centro soy yo, no estoy viviendo en el temor de Dios. Cuidado con esa mentalidad de éxito y de resultados inmediatos, de imagen, de lo visible, ¿verdad?
porque solapadamente eso puede entrar en nuestra vida cristiana, hermanos. Te dice la palabra, el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. No lo da un método, no, el crecimiento verdadero que permanece en la iglesia, en tu vida, lo da Dios, de una forma soberana cuando Él quiere, ¿verdad? No cuando tú quieres. José entendió esto porque tardó 15 años metido en esa prisión, y el día que tocaron a la puerta, él dijo algo muy claro que había entendido: no está en mí, será Dios quien revele eso al faraón. Se dio cuenta, hermanos, de que él no podía manipular a Dios. Tenía que esperar los tiempos de Dios, el mover de Dios y el obrar de Dios en el trato que tenía con él. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, hermanos, Cristo vivió para agradar al Padre y hacer su voluntad, y pasó por la persecución, por el rechazo y por la cruz. Ahora dime algo, ¿los resultados de Jesús cuándo vinieron? ¿Fueron inmediatos, ipso facto, como queremos hoy? ¿Así? No, Señor. De hecho, Jesús murió solo. Sus más íntimos le abandonaron, todos ellos, y aparentemente Jesús acabó como un fracasado, aparentemente, ¿verdad? Pero él, ¿qué dijo? Si el grano de trigo cae a tierra, se pudre, ¿no? De ahí saldrá, ¿qué? Una espiga. Entonces, hermanos, ese es el tema de la teología de hoy, que hay muchos cristianos que quieren gloria sin cruz, quieren crecimiento espiritual sin pasar por el proceso de la muerte espiritual y del trato de Dios. Quieren algo rápido, ¿verdad? Sin pasar el proceso que Dios ha establecido. Jesús dice: cuando el grano de trigo muere, no, otras espigas crecen. El auténtico temor de Dios, la obediencia y la sumisión, hermanos, tiene que ver con esto, con morir, con negarnos y con renunciar a mi beneficio, a mi agrado y a mi placer. Y eso, hermanos, es válido. Los que están aquí, que sirven en la iglesia, vamos a decirlo de paso, en cada ministerio de la iglesia, para que veamos el fruto de Dios, hermanos, antes tenemos que morir, tenemos que pasar un proceso. O sea, la cuestión no es que tenga una voz muy bonita, sí, vale, tienes una voz muy bonita, pero escúchame bien, si quieres que Dios te use y que a través de tu voz Él ministre a la iglesia, tendrás que pasar por un proceso de discipulado donde Dios trate con tu corazón. ¿Me entienden? Porque el asunto no es la voz bonita que tú tengas. El asunto es que Dios se mueva a través de tu voz, o a través de Ujier, o a través de los niños. Esa es la cuestión. Y ahí tenemos que morir, tenemos que temer a Dios, tenemos que pasar por ese proceso. Gloria al nombre de Jesús. Agradar al Señor y temerle y reverenciarle, hermanos, debe ser lo primero en mi corazón. No quiero cantar, vale, quiero ser Ujier, quiero, sí, pero es que eso no es lo primero. Lo primero es que tú le temas a Dios, le conozcas a Él, entres en ese proceso y pases por ese proceso, para que luego Él pueda traer fruto a tu vida y los demás vean, hermanos, que no es tu voz, es Él. Porque se trata de Él, hermanos, no de nuestra voz o de nuestra capacidad o de nuestra oratoria. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de temer a Dios? Yo quiero señalar varios, hoy parte y el próximo domingo parte. La primera promesa que hay en la Biblia, hermanos, cuando tememos a Dios, es la promesa de sabiduría. Job capítulo 28, versículo 28. Dice: dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal la inteligencia. Y el Salmo 111, versículo 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Y hay un ejemplo para que entendamos esto, hermanos, muy importante, que es el ejemplo de Salomón, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando Salomón recién empieza a gobernar? Era jovencito, no tenía experiencia, tenía la herencia de un gran rey, David, pero no tenía la experiencia. Entonces va a Gabaón, se pone de rodillas y dice: Señor, aquí hay un pueblo innumerable, ¿no?, que yo tengo que gobernar y no sé por dónde empezar, no tengo ni idea. Fue lo primero que reconoció Salomón: dame tu sabiduría. Santiago, que dice: si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Dios, que es abundante, dará sabiduría a la persona que lo pida, y pídala con fe. Entonces Salomón, ¿qué hace? Le pide a Dios sabiduría, y Dios le da sabiduría. Cuando yo le temo a Dios, cuando le busco íntimamente, cuando me humillo delante de Él y reconozco mi condición, dónde estoy y lo que necesito, y vengo a Él con ese corazón, hermanos, Dios me va a dar sabiduría para lo que tenga que hacer. Gloria al nombre de Jesús. Para vivir la vida con un pleno sentido, con razón, con propósito, hermanos, debemos de tener temor de Dios. En esa intimidad y en esa reverencia, Él nos va a dar la sabiduría para nuestras vidas. Sí, el temor de Dios, hermano, nos enseña a vivir en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas, ¿verdad? Nos enseña a tomar decisiones correctas. Ahora díganme si cada día no necesitamos eso. Señor, enséñame cómo tengo que actuar con mi hijo en este momento. Dame tu sabiduría en los negocios,
en la familia, en las relaciones, en tantas cosas necesitamos la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría viene cuando yo intimo con Él, ¿verdad? Y le reverencio y le respeto y clamo a Él con todo mi corazón, porque de lo contrario el peligro que tengo es vivir una vida religiosa. Una vida religiosa, ¿verdad? Y Dios no quiere que vivamos una vida religiosa, quiere que vivamos una vida llena de su presencia, donde veamos su gracia y su poder ministrándonos. Así que el primer beneficio, hermanos, de andar en el temor de Dios es sabiduría. Y acuérdate que la palabra sabiduría no es tener un diploma de Harvard o de Deusto. Sabiduría significa saber vivir, que sé vivir una vida conforme a los estándares de Dios y una vida que agrada a Dios y trae la bendición de Dios. La segunda promesa que hay en la Biblia de andar en el temor de Dios es la promesa de la limpieza espiritual. Yo digo que el temor de Dios es como un desinfectante, nos mantiene moral y espiritualmente limpios. Y la prueba, lo he dicho esta mañana Ruth Daniel en el testimonio, es que cuando yo pierdo el temor de Dios, escúchame bien, me deslizo. Me deslizo y me deslizo y me aparto en la forma que sea, ¿verdad? Porque el temor de Dios es lo que me guarda en el camino correcto de la santidad y de la limpieza. Salmo 19:9, creo que lo tenemos aquí, ¿verdad? Dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Es decir, andar en esa intimidad con Dios, en esa relación con Él, me hace andar en limpieza en un mundo tan permisivo y tan degradado moralmente. Ahora te digo algo, las prohibiciones y el legalismo no sirven. Si la motivación nuestra para guardarnos de hacer aquello que no agrada a Dios es el legalismo, vamos a fracasar. Y te lo dice uno que estuvo 18 años con ese piloto, con el piloto del legalismo puesto en la religiosidad. Hermanos, era un fracaso tras otro fracaso. Cuando uno se encuentra con Jesús y intima con Él y le teme de todo corazón, te das cuenta que Él te da el poder. Quiero contar una historia que seguramente algunos ya me la han oído, pero me parece tan buena para entender esto que la vuelvo a repetir. La fosa marina más grande del mundo está en el Pacífico, y los franceses inventaron un submarino que fuera capaz de bajar a 10.000 metros de profundidad. No sé si tú te lo imaginas eso, o sea, 10 kilómetros pero para abajo. Entonces inventaron este aparato, se llamaba el batiscafo, y trataron los científicos de bajar, ¿no? Entonces se dieron cuenta de que allí hay una absoluta oscuridad y de que ahí ellos suponían que no iban a encontrar vida, ¿verdad? Empezaron a bajar con el aparato, a bajar lentamente, lentamente. Imagínate que son, digamos, 10.000 metros de profundidad, es mucha, mucha profundidad. Pero la sorpresa de ellos fue que ahí había un pez. En esa profundidad, imagínate, vivía un pez. Y dijeron, ¿cómo puede ser que Dios haya creado un pez que sea capaz de soportar la presión que se genera a esa tremenda profundidad? Entonces no se resistieron a coger al pez y sacarlo, ¿no? Tratarlo de mantenerlo vivo y llevarlo al laboratorio. A ver qué pasaba con ese pez, cómo ese pez podía vivir en absoluta oscuridad y soportando semejante presión. Entonces se dieron cuenta, tuvieron que hacerle morir al pez y diseccionarlo, ¿verdad? Abrirlo y ver qué tenía el pez por dentro. Entonces el pez, ¿no? Dios es tan sabio, tenía dentro un mecanismo. El mecanismo que tenía el pez era capaz de vencer la presión exterior. O sea, el pez generaba dentro de su cuerpo una presión más grande que la que había afuera. Por eso el pez vivía ahí y no se moría. Y me parece, hermanos, una ilustración potente de lo que realmente es hoy en día poder vivir una vida limpia delante de Dios. A menos, hermanos, que tu intimidad con Jesús, tu relación con Jesús sea apasionada y viva, hermanos, no podemos soportar la presión de la inmoralidad. No sé cuántos están de acuerdo conmigo. Podemos ser religiosos, sí, hermanos, pero no va a haber ningún cambio en nuestra vida. Vamos a seguir viniendo a la iglesia, hermanos, y atados a ese tipo de vicios y de pasiones que no soltamos. A menos que la presencia de Jesús, el poder de Jesús, la gracia de Jesús, el amor de Jesús esté en nosotros ardiendo, hermanos. No podemos resistir el pecado que nos asedia. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, hermanos, cuando yo temo a Dios, cuando vivo en esa intimidad con Él, en esa pasión por Jesús, en esa entrega, en esa rendición, ¿verdad? Voy a vivir una vida limpia y voy a hacer luz al mundo. No voy a hacer una confusión o una pregunta. Hermanos, ¿cuántos cristianos son preguntas para los inconversos? Y dicen, bueno, o sea que tú eres cristiano, perdóname, ¿y cómo vives así? No me cuadra, ¿verdad? O sea, yo no sé mucho de la Biblia, pero sí sé que una persona que sigue a Cristo se espera de él esta conducta.
Yo le digo a Dios, hermanos, que yo nunca sea una pregunta para la gente, que pueda ser una respuesta. No perfecto, ¿verdad? Pero que pueda ser una respuesta, una luz, una manera de vivir que realmente a otros les lleve a Cristo. No les confunda más, ¿verdad? No les confunda más. Somos luz para brillar en medio de las tinieblas. El tercer beneficio, la promesa de guía, instrucción y de prosperidad. Estamos en una generación donde se habla mucho de prosperidad y de éxito, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces cuando se nos predica esto, se le saca fuera del marco. Entonces a todo el mundo le gusta que le hablen de prosperidad y de éxito, a todo el mundo. Vale, ¿cuál es el marco bíblico donde Dios nos habla de esto? ¿Verdad? El Salmo 25, versículo 12 dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, su descendencia le dará la tierra. La comunión íntima, fijaros en esto, de Jehová es con los que le temen, y a ellos les hará conocer su pacto. Entonces la verdadera prosperidad, que no es solamente de esto, es una prosperidad completa en la vida, en la Biblia está relacionada con el temor del Señor. De hecho, Deuteronomio 28, lo mencionaba antes Ruth Andrea, habla de si obedecemos a Dios, vienen estas bendiciones. Si le desobedecemos, vienen estas consecuencias. O sea, Dios no nos traiciona, ¿verdad? Dios no nos advierte, nos dice: mira, tú eliges hoy caminar en obediencia o en desobediencia, pero que sepas de antemano que si decides caminar en obediencia, así te va a pasar. Y si decides caminar en desobediencia, esto es lo que te va a venir, ¿verdad? Dios no hace gangas. La prosperidad que Él da es una consecuencia de la obediencia a sus mandamientos. Dios pone las condiciones y cuando las cumplimos en obediencia y reverencia a su autoridad, Él derrama las bendiciones. Amén. Entonces, hermanos, el reto que tenemos hoy como creyentes es que muchos creyentes se han quedado atrancados o agarrados por el materialismo, el consumo, el éxito fácil y rápido, el deseo de gratificación hedonista, ¿no?, en su vida, y la frase es: todo lo que me da placer es bueno, y la prosperidad es un fin en sí mismo. Hermanos, eso es erróneo. La prosperidad no puede ser un fin en sí mismo en tu vida, porque eso es algo erróneo completamente, ¿verdad? Nosotros convertimos entonces las bendiciones de Dios en nuestra idolatría, ¿sí? Y esa idolatría nos separa de Dios. Es evidente, hermanos, en la palabra que Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere bendecir, pero las bendiciones de Dios, recuerda esto, siempre están ligadas al temor de Dios, ¿verdad? No podemos buscar la bendición por la bendición. Tenemos que rendir al Señor nuestra vida y Él nos va a dar lo que necesitamos. Muchos de vosotros que me estáis escuchando, quizás siendo cristianos, habéis venido aquí y habéis dicho: bueno, quiero comprar una casa, quiero comprar un terreno, quiero mejorar mi vida, etcétera, etcétera. Eso es bueno, pero si eso está separado de Dios, se puede convertir en una trampa, en un ídolo para ti, ¿sí? Porque, hermano, la cuestión es: Señor, yo te quiero servir, yo quiero vivir para ti, quiero tu reino primero, y después, ¿qué necesitas? Bueno, Dios sabe lo que necesitas, ¿no? Dios nos da el resto como una añadidura. Amén. Entonces, hermanos, recordemos esto: cuando le tememos a Dios, Él promete guiarnos, instruirnos y prosperarnos en todo. Amén. Si lo creemos, ¿verdad? Amén. Bien, pero entonces estemos bien centrados, bien enfocados como Dios quiere, ¿verdad? No queremos usar a Dios para agradarnos a nosotros mismos, ¿verdad? A veces cuando yo pienso en lo material, en nuestra situación material, yo digo: Señor, si esto que tú me vas a dar realmente me va a separar de ti, no me lo des. No me lo des. Prefiero tener menos materialmente y estar contigo, porque si tú me faltas, de nada me sirve lo demás, ¿verdad? La riqueza más grande de nuestra vida, el tesoro más grande es Cristo. Amén. Y con Él, hermanos, tenemos todas las cosas. Pero si no le tenemos a Él, ¿para qué queremos lo demás? Bien, así que la palabra de Dios, terminando, declara que los mansos, los que temen al Señor, conocerán la verdadera prosperidad, heredarán la tierra, ¿verdad? Y eso va a ser algo que les va a bendecir y les va a ensanchar. Así que, terminando, fijaros, el temor de Dios tiene que ser enseñado. Venid, hijos, oídme y os enseñaré el temor de Dios. El temor de Dios, hermanos, es un estilo de vida, son hábitos, son comportamientos que se deben enseñar, que tenemos que predicar, ¿verdad? Tenemos que predicarlos, ¿no? Entender estos principios, hermanos, en los cuales el Señor se mueve. Solamente cuando tú y yo aprendemos a obedecerle, Él guía verdaderamente nuestras vidas. Y los dos lugares, hermanos, donde tenemos que enseñarlo, a modo de conclusión, son los hogares y la iglesia.
¿verdad? Por eso es tan importante el tiempo devocional en nuestro hogar. Deuteronomio 6 dice, estas palabras que yo te mando hoy, enseñarás a tus hijos en la mesa, en el camino, al acostarte, al levantarte. Es decir, en el hogar modelamos, discipulamos a nuestros hijos. Es muy importante mientras los tenemos con nosotros, ¿verdad? Contarles los milagros, cómo Dios interviene, cómo Dios contesta las oraciones, ¿verdad? Cómo Dios nos tocó, cómo Dios trabajó con nosotros. Todo eso, hermanos, nuestros hijos tienen que mamarlo en el hogar y vivirlo en el hogar, porque eso es lo que realmente va a hacer que ellos conozcan a Dios, que le teman y que le reverencien, ¿verdad? Es muy importante, padres y madres, enseñar a nuestros hijos a temer al Señor. Y el otro lugar, hermano, donde tenemos que enseñar esto es la iglesia local, ¿verdad? Tener tiempos para recordar los tratos de Dios con nosotros, los milagros de Dios, dar testimonio de su fidelidad, ¿verdad? Poder alabar a Dios por lo que Él hace en medio de su pueblo, por su fidelidad, transmitir a la nueva generación, hermanos, lo que Dios ha hecho. Si nosotros estamos aquí, ¿verdad? Y te recuerdo que justamente el domingo pasado hizo 7 años que nos mudamos aquí, justamente, ¿verdad? Tú llegas aquí y ves esto y dices, ay, qué bonito, ¿verdad? Pero no estamos aquí de casualidad. La iglesia ha llevado toda una trayectoria hasta aquí. Dios ha hecho muchos milagros para que estemos aquí, de provisión y de trato con nosotros, muchos milagros. Los que hacen la membresía, yo les cuento todo el proceso, ¿verdad? Entonces es importante que cuando tú te quieres involucrar en la iglesia, tú conozcas la trayectoria de la iglesia, porque eso lo único que hace es darle la gloria, ¿verdad?, al Señor que ha trabajado entre nosotros. La iglesia tiene que transmitir a la nueva generación, a los jóvenes, a los nuevos miembros, ¿verdad?, lo que Él ha hecho para que le temamos y para que le amemos. Fíjate en el Salmo 145, capítulo 145 de los Salmos, versículo 4, aquí David da una orden, 145, versículo 4, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Amén. Entonces, yo le pido a Dios, hermanos, que Él nos ayude como iglesia a crecer en su temor. Y que podamos ver, hermanos, las bendiciones que están escritas en la palabra, que vienen a nuestra vida cuando nosotros ponemos a Cristo lo primero y nuestra vida camina en esa intimidad, en esa reverencia con Él, en esa obediencia con Él, en esa búsqueda de Él, reconociendo que Él es todopoderoso, que Él vive, que Él juzga, que Él nos conoce y que Él conoce cada cosa que hay en nuestro corazón.